escucharía nunca un horóscopo. Qué bueno que Piscis es el último que tiene la paciencia. Imagínate, Piscis. Imagínate, Piscis, ¿no? Piscis, Piscis, Piscis. Hay dos planetas regentes de Piscis. Uno de ellos, uno de los planetas regentes de Piscis, claramente Júpiter, y el otro planeta regente de Piscis es Neptuno. Si nosotros vemos qué está pasando con Neptuno y Júpiter para hablar de Piscis y cómo viene esta semana, de las primeras cosas que debemos resaltar, Piscis, genial. Ya Piscis, todos mis créditos para Piscis. Valió la espera, no solamente de este live, sino que valió la espera de sus vidas, de lo que vienen haciendo en sus vidas. Hay algo que se requiere que pase por la vida de nosotros para arrancar, y ese se llama Marte. Marte acabó de entrar a Piscis, que no se dejen creer que esto es negativo, no, esto es muy positivo para Piscis, porque Piscis necesitaba como ese empujoncito, Piscis necesitaba como esa fuerza. Piscis ya sabe de qué venía su vida. Es muy difícil porque si hay algo que le sobra a Piscis es la intuición. Una persona ascendente en Piscis y Sol Piscis, en el fondo de su ser saben que está. La mayoría. Es muy difícil que un Piscis no sepa en qué está. Ellos de por sí tienen una intuición bárbara. Ahora, el Sol en Piscis, Mercurio retrogradando, el nodo norte en Piscis y por si fuera poco Marte que acabó de ingresar a Piscis, esto es un volcán. Entonces Piscis ya no es un pececito golfi nadando en el acuario. Ahora Piscis está en modo aleta de tiburón, porque este Marte en Piscis es la aleta del tiburón, que es muy distinto. Ahora Piscis está mostrando el diente. Piscis, una semana que no la debes desaprovechar. Piscis, conéctate con esa fuerza, con esa energía y muestra esa garra que tienes, Piscis. Uno de los aspectos más fluidos que tiene Piscis es este trígono, un trígono entre Júpiter y Mercurio en la casa 1. Acabó el tiempo de la introspección, acabó el tiempo de estar ahí como invernando, y de hecho nos queda la última semana aquí en el hemisferio norte de invernar y vamos a pasar ya a la primavera, donde todo sale, donde aparece todo, todo se empieza a mover distinto, los eclipses que tenían que pasar por Piscis ya pasaron, el muerto que había que enterrar ya se enterró. Ya lo que está, está y lo que quedó, quedó. Con estas cuentas, ahora con ese Marte de tu lado, pues Marte le está diciendo a Piscis, go ahead, ve a la cabeza. Es el momento de empezar y tienes toda la facilidad y tienes todo el tiempo y tienes la diplomacia. Es una semana donde Piscis, todo eso que venía generando la introspección del pasado y como que esos momenticos que se dieron para atenuar y para revisar, ya ocurrió. Ahora es el momento de poner en marcha. Marte le da mucha fuerza al signo de Piscis para que pueda navegar las aguas y salir de donde se encontraba o donde se sentía o se percibía estancado, atorado o bloqueado. Este tema de que su planeta regente, que es Júpiter, se ponga directo en la casa 5, pues también está dando luz verde para iniciar los cimientos de lo que ustedes venían construyendo y que de pronto antes no se había podido, y no porque no hubieran o no se dieran las condiciones, sino muchas veces Piscis se toma su tiempo. Muchas veces Piscis dice, bueno, esto sé que lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer en determinado momento. ¿Por qué? Ni ellos mismos saben. Muchas veces tú le preguntas a Piscis, ¿y por qué estás esperando tanto? No sé, mi intuición, no sé, yo siento que es mi intuición, siento que algo dentro de mí me dice que todavía no es el momento, pero lo voy a hacer en tal fecha. Con la entrada de Marte en su signo, pues ese momento ya ha llegado. También esto puede llegar a volverse muy conflictivo, ¿no? Porque por donde va pasando Marte también se hace como ese tema de, ¿será que sí o será que mejor sigo esperando? Es una semana de atreverse, Piscis, es una semana de dar ya ese paso. Marte está diciendo que ya lo puedes hacer muchas cosas. También hay que revisar los temas de valores. Fíjense que Neptuno, entrando a la casa 2 con Saturno, le pide también mucho a Piscis de cuánto vales ahora. Con todo lo que quedó, con todo lo que fueron los eclipses y con todo lo que ya pasó, ¿cuál es la parte fina tuya? ¿Cuál es la parte espiritual que vas a mostrarle al mundo? Piscis es uno de los signos que esta semana está siendo llamado de manera universal con Júpiter directo
a mostrar la espiritualidad, a mostrar qué quedó de esa metamorfosis y quiénes son ustedes. No es un signo que la vida le esté pidiendo o que Saturno o Neptuno le esté pidiendo tanto a través de la profesión, sino más acerca de la persona. ¿Qué hay y qué quedó después de la persona? ¿Cómo viviste todos estos procesos de introspección y cómo puedes compartir de manera colectiva, no tanto desde la profesión, desde el cartón, desde, sabes, desde el título, sino por el contrario, desde la parte humana? ¿Cómo conectas a través de la parte humana y cómo haces ese ejercicio con los demás? Si eres ascendente en Piscis, Sol Piscis, ahora la vida te está pidiendo llevar eso con otras personas. Uno de los propósitos de Piscis es justamente dejarse caer, ¿no? Fusionarse con los demás. Piscis necesita público, Piscis necesita cardumen, Piscis necesita sentirse que pertenece a una manada, que pertenece a un grupo, que hace parte de todo un océano y que su vida tenga sentido. Ahora este aspecto entre la mente, entre la energía, entre el universo, entre la capacidad de accionar, es donde más el universo les está pidiendo que hagan uso de todos los recursos, del cuerpo, de las emociones, de la mente, del aire, de su espíritu, que se vean como un todo, como una parte integral y no tanto desde lo profesional, no queriendo decir que lo profesional no interese, obviamente sí, pero más desde la parte humana, más desde el ser humano que ha vivido estos procesos y cómo lo ha sacado. ¿Qué tal si te vas a lo humano, Piscis? ¿Qué tal si aprovechas ese Marte y te vas a la sangre? ¿Qué tal si aprovechas a Saturno y Neptuno que están en la casa 2 y tomas como valor principal lo que ha sido para ti las experiencias y los aprendizajes del ayer? Y no tanto irme a que si soy psicólogo, irme a que si soy astrólogo, irme a que si soy médico, que si soy ingeniero, no tanto la profesión, sino más hacia lo humano. Bueno, ¿y a mí qué me queda de todo esto que he vivido? ¿Qué pasó después de este cierre? ¿Qué pasó de acá? Y eso es un valor, eso es lo que está mostrando Neptuno, los planetas y las posiciones como se ubican para esta semana del lunes 9 hasta el domingo 15, para ustedes piscianos. Y claro, el que lleva la batuta, Júpiter, que está directo, y esto beneficia mucho para que ustedes lo hagan de esa manera. Creo que es otro de los signos que va a estar punteando bastante, bastante fuerte con esos temas que tienen acá. ¿Mm? Hay Piscis en el público. Yo sé que por lo menos en YouTube hay bastantes Piscis que puedan haber en el público. Piscis en el público, bueno, recordarles una vez más que vamos a tener nuestro encuentro en Ciudad de México, en las pirámides de Teotihuacán. Voy a estar haciendo un desplazamiento, un viaje, un encuentro, un retiro para ir justamente a la pirámide del Sol en Teotihuacán y esto va a ser el día viernes y sábado 22 y 23 de mayo. ¿Por qué? Porque ese fin de semana, ese 22 y 23 de mayo, vamos a tener la entrada del Sol en Géminis haciendo conjunción con Urano y un aspecto trígono a Plutón en Acuario. Traducción de esto. Es un momento oportuno para recibir la influencia uraniana. ¿Qué significa la influencia uraniana? Los nuevos códigos de aprendizajes que tiene el universo para nosotros. Este trígono nunca lo hemos tenido, esta alineación planetaria entre Urano y Plutón, ninguno de los que estamos vivos hemos vivido, hemos estado vivos para vivir y presenciar esto. Claramente es un tránsito que se ha dado y la última vez que se dio hace más de 200 años. Lo vamos a tener este 22 y 23 de mayo y por eso elegí que fuera en una de las antenas más representativas de América, como lo es la pirámide del Sol, porque justamente ese fin de semana entra el Sol en Géminis. Entonces de ahí que vamos a hacer una meditación especial de manera presencial allá, en la cima de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Esto es como a hora y media, 2 horas de Ciudad de México. Ya lo he hecho muchas veces, allá la energía es fascinante y en esta oportunidad con todos ustedes, cordialmente invitados, encuentran toda la información en mi página web www.Javier Aragón, astrólogo holístico, o en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en las distintas redes ustedes pueden enviar mensaje o ahí en la página van a encontrar esta imagen que estoy compartiendo acá y ahí van a ver todos los detalles, toda la temática, qué vamos a hacer el día viernes 22, qué vamos a estar haciendo el sábado 23, dónde nos vamos a reunir, todo lo que incluye y etcétera. Aquí están todos los detalles para que ustedes lo puedan ir mirando. Esto va a ser, recuerden, en mayo, entonces todavía tienen tiempo para que vayan separando sus cupos. Hay límite de cupos, cabe aclarar, porque obviamente no podemos ir 200 personas allá ni 100, hay límite de cupos.
Entonces también para que ustedes se vayan programando y cuando ya lleguemos al límite de cupos, pues vamos a cerrar para que no lo dejen para última hora. Vamos a hacer esta misma meditación, la vamos a hacer allá y qué rico poder estar recibiendo en comunidad justo esta alineación planetaria entre Urano y Plutón y con la entrada del Sol en Géminis, que es una energía muy de aire. Claramente nos pide aterrizar a la materia los nuevos códigos que recibimos, porque esto va a estar abierto para todo el planeta. Entonces, ya lo saben, para que vayan separando sus lugares, sus cupos y nos vemos allá. Bueno, pues muchísimas gracias. Feliz sábado para todos. Estamos en una nueva semana que nos invita, pues claro, otros desafíos. Aprovechemos este Júpiter directo que viene en Cáncer a enseñarnos, a empoderarnos, a darnos más esa fuerza y esa fe de que siempre es bueno pensar en que todo lo que está pasando es necesario que ocurra. Los seres humanos no vivimos cosas al azar. Lo que pasa es porque se requiere que pase. Si no, no pasaría. Si no, no nos correspondería. Todo lo que vivimos en nuestra vida colectiva y de manera personal, claramente que debe pasar. A veces no nos gusta, a veces quisiéramos que las cosas fueran distintas, pero no es lo que queramos desde el punto de vista egoico. Algunas cosas sí. Ahora el mundo nos ofrece confiar y saber que lo que está pasando nos va a llevar a estar mejor que lo que estamos hoy. Un excelente fin de semana, un abrazo para todos. Queda colgado en mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan repetir signo a signo, para que ustedes lo puedan ver, los que están acá en TikTok. Gracias por su compañía, gracias por quedarse, gracias Marisol por siempre estar acá con nosotros. Las vivencias son milagros. Gracias a Denia también por sus comentarios. Un abrazote, los abrazo con alma a todos. Ya no se caiga. Saludos a la comunidad. Un abrazo para todos. Hay que entrenar físicamente, maestro, también con tanta energía que hay con ese Júpiter. Hay que hacerlo, claro, hay que entregarse también a eso. Muy bien, a los que están en TikTok, gracias. Javier, eres un genio, un abrazo, gracias también. Por acá, aquí estoy, transmisión, caído, será emocionalmente, sí, gracias, gracias, saludos. Abrazote, que tengan el mejor de los fines de semana para sus vidas, pásenla rico, disfruten. Nos vemos muy seguramente mañana con otro tema que vamos a vivir. Una